despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido. Que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Te doy gracias, Dios, porque sé muy bien que esta palabra tuya nos dará bendición. Espíritu Santo, yo te ruego que todo lo que nos vas a dar quede en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para ponerlo por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Dios Rey y Salvador. Amada Iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, Un Mensaje con Propósito. Usted ya sabe, todos los viernes 7 de la noche por YouTube y Facebook. ¿Cómo han estado? Me alegra muy bien que ustedes estén conectados con nosotros en este espacio. El apóstol Mateo cuenta una historia cuando el Señor Jesucristo los reúne a ellos y les habla sobre cómo la vida de una persona puede llegar a tener bendición. Y obviamente la mayor bendición de todas, que es la vida eterna y estar al lado de Él. El evangelista Mateo cuenta cómo el Señor Jesucristo compara a un dueño de algún terreno, algún dueño de algún dinero, y se lo da a sus siervos. ¿Quién es comparado con ese Señor? Pues nada menos ni nada más que el Señor Jesucristo. ¿Y quién es comparado con los siervos? La iglesia. Muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo pues obviamente muy sabio, Él nos dice, nos narra que a cada uno le da conforme a su capacidad, lo que dice ahí en el versículo 15. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces creemos que esto es, que todos vamos por igual. No. Ahí en la parábola dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro solamente le dio 1. Al que le dio 5 es comparado con aquel que tiene la capacidad, que el Señor sabe que es capaz de cuidar de su vida, de cuidar de su familia y de cuidar de algún grupo de personas. Puede ser la iglesia, puede ser la empresa, puede ser los vecinos. Ese es el que le dio 5 talentos. Al que le da 2 talentos, sabe muy bien el Señor que puede cuidar de su vida y puede cuidar de la vida de su familia. Y al que le dio 1 talento, pues sabe muy bien el Señor Jesucristo que podrá cuidarse solamente Él. ¿Qué pasa? El Señor Jesucristo está contando la historia, esa parábola de los talentos, y sabe que aquella persona que le da 5 talentos puede guiar a otros más. Cuando se está hablando de multiplicar, estamos hablando no solamente del tema material, porque es aplicable al tema económico. Al tema económico es aplicable a la salud, es aplicable al bienestar de grupo, a la unidad. Dice la palabra del Señor en el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor está comparando cómo es que una persona puede compartir de la fe. Se está hablando aquí de la multiplicación de la fe, la multiplicación del credo. ¿Cómo es de lo que usted y yo hemos recibido? Lo podemos compartir y multiplicarlo a su familia y a más personas. Aquel que está dándole esos 5 talentos. Este personaje dice, me diste 5 y aquí hay otros 5 más. ¿Qué hizo esta persona? Estuvo multiplicando esa fe en Jesucristo. Al igual que el que recibió 2, dice el versículo 22, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Tal vez a esta persona, el Señor le compara con aquel que le compartió de la palabra de Él, del evangelio de Él, a su familia. Recuerde, el que tiene 5 le pudo haber compartido a su familia y a otros más. Ya lo dije, vecinos, la iglesia, puede ser para los líderes religiosos, pastores, evangelistas, bueno, qué sé yo.
Pero aquel de 2 es aquel que puede decirle a su familia, sentémonos y les comparto lo que Dios me ha dado. Pero también hay para aquel que solamente tiene 1. Entonces le dice en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto es comparado con aquella persona que jamás ha compartido la palabra de Dios con nadie. La pregunta, ¿qué está usted haciendo con lo que recibe mensaje tras mensaje? ¿Qué está haciendo usted? ¿A quién le comparte usted? ¿O usted solamente se queda recibiendo y, como decimos popularmente, engordando y engordando sin dar? Amada iglesia, recuerden que el apóstol Santiago también menciona algo que es aplicable. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo nosotros con aquello que recibimos? Porque miren, al que tiene la capacidad, la particularidad de compartirle a muchas personas, será premiado. ¿Qué dice el versículo 21 cuando el Señor le habla al que le dio 5 talentos? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor le ha dicho, te di pocos y ahora ellos han multiplicado su fe, porque téngalo por seguro. De aquellas personas que usted le habla del Evangelio, habrá por lo menos 1 o 2 tal vez que también quieran hacer lo mismo, se replicará. Y el Señor, ¿qué le va a decir? Le dirá, venga, celebremos juntos, porque eres fiel. ¿Cómo es usted con la palabra del Señor? ¿Es fiel a ella? ¿O simplemente escucha y se queda ahí? No la pone por obra. Pero algo muy curioso que sucedió también con el que le dio los 2 talentos. En el versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Le dice lo mismo. Aquel que le dio 5 y aquel que le dio 2 le está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor ve cómo aquella persona que recibe de la palabra la comparte. ¿Es usted fiel al Señor? ¿Usted comparte la palabra de Dios? ¿Usted se la comparte a aquella persona que piensa suicidarse, a aquella persona que piensa acabar con su hogar, a aquella persona que piensa entregar su vida a los vicios, al trago, al cigarrillo, tal vez a los alucinógenos, los psicoactivos, tal vez? Aquella persona que se entrega a la prostitución, a la pornografía, a robar, a ellos hay que ir. Aquella persona que está desesperada porque no tiene dinero para pagar la deuda, aquella persona que está desesperada porque lleva una enfermedad por mucho tiempo, háblele de Jesucristo, háblele del único y suficiente Salvador, háblele que hay esperanza en el que vive por los siglos de los siglos. Pero si usted es de las personas que solamente recibe palabra, ¿qué sucede con ello? Dice en el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amada iglesia, lo dice el Señor. Es el mismo Señor Jesucristo quien está hablando. Es el mismo Señor Jesucristo que les da ese ejemplo. Esta parábola de los talentos no es más sino espiritualidad. Hay algunos que la toman para la parte económica. Bueno, listo, apliquémosla. Hay otros que la aplican al tema del trabajo, del servicio en la iglesia, del crecer en nivel, que usted ya no debe ser solamente un diácono, sino que debe ser líder y que ya no es líder sino supervisor. Bueno, apliquémosla. Pero aquí el Señor hablando está diciendo que esto es comparado con el reino de los cielos. La salvación, el gozo eterno. Dice el Señor, ven conmigo y celebremos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos compartir la palabra.
Recuerde que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que, amada iglesia, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Animarle a usted para que hable las buenas nuevas. Animarle a usted para que no se quede calladito, no se quede calladita. Por el contrario, no es que usted coja el altavoz y se pare y a gritar como lo hacía los profetas, como lo hacía Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo. Pero sí es decirle a la persona que tiene desesperanza por lo que hablé, una deuda, enfermedad, pleito, una separación, rebeldía de los muchachos, decirles, yo sé quién le puede ayudar. Ese se llama Jesucristo de Nazaret, el único y verdadero Salvador. Amada iglesia, no se quede con lo que usted recibe. Usted también, de pronto usted no es cristiano, de pronto usted está viendo este mensaje y dice, pero entonces esto no es para mí. No, también es para usted. Porque todo aquel que recibe debe dar. De gracia recibiste, de gracia da. Eso dice la Escritura. Entonces, si usted ha recibido de gracia, de gracia, délo gratuitamente, délo con amor. Comparta la salvación, comparta la palabra de Dios, porque sí que hace falta en este tiempo tan caótico, en este momento que todo el mundo estamos, vuelvo y repito, y discúlpeme si soy cansón, si soy disco rayado, para mí, para Leonel Delgado, estamos viviendo lo que dice Mateo 24, los postreros tiempos. Vemos el tema de Rusia con Ucrania, vemos el tema de China, vemos el tema de los alimentos, cómo están escaseando, vemos el tema de las epidemias, cómo quiere volver a coger fuerza. Nosotros debemos hablar de la salvación, de la esperanza que se llama Jesucristo. Entonces, iglesia, quiero invitarle, quiero animarle para que no se silencie, sino que por el contrario, predique la palabra del Señor. ¿Qué necesita usted? Obviamente tener conocimiento serio, tener una doctrina seria, pero lo más importante, tener intimidad con el Espíritu Santo, porque Él llenará nuestras bocas de su palabra. Este es un mensaje con propósito, y el propósito de este mensaje es que usted y yo hablemos de Jesucristo y de la salvación eterna. Un abrazo, Dios les siga bendiciendo y hasta una próxima transmisión. Despierto con un motivo, caminar junto a ti,